Vamos a hablar de transparencia porque esta semana se va a dictaminar la nueva ley federal de transparencia como parte del sistema general, ya de la ley general y el sistema de transparencia, que algunas de estas piezas legislativas ya fueron aprobadas. Me da mucho gusto que esté conmigo para entrarle directamente a este tema que va a dar mucho que hablar esta semana. Joel Salas, comisionado del INAI. Joel, un placer tenerte como siempre aquí. Como siempre, el gusto es mío. Diputado Rafael Hernández Soriano, del PRD, de la Comisión de Transparencia. Muchas gracias por estar aquí. Sí. Y Alejandra Rascón, usted ya la conoce, ha estado con nosotros en varias oportunidades de Transparencia Mexicana. Muchas gracias. Han estado más metidísimos en toda la creación del Sistema Nacional de Transparencia, en la Ley General, etcétera. Sí, muchas gracias por la invitación. Vamos a arrancar contigo, Joel. Los últimos datos que nos acaban de llegar del Senado, donde debe dictaminarse la ley federal, es que una vez más se postergó la dictaminación. Tendría que ser mañana, la van a pasar a miércoles o jueves en comisiones y seguramente estaría llegando al pleno, la próxima semana, pero han decidido, hasta donde los consensos hoy avanzan, dejar fuera de la regulación a los nuevos sujetos obligados, que eran parte, digamos, central de lo más atractivo del nuevo sistema de transparencia, que era los partidos políticos y los sindicatos. ¿Qué significa esto? A ver, de entrada yo diría que hay una muy buena ley general y la posibilidad era poder regular de manera más específica algunos puntos que quedaron de forma genérica en la ley general. Entonces, el famoso artículo 70 de la Ley General que habla de las obligaciones de oficio, es decir, aquella información que no tendrá que mediar una solicitud para que pueda estar disponible para la población, se veía áreas de oportunidad para especificar en relación a partidos políticos y sindicatos. O sea, a ver, de partidos políticos me están diciendo procesos de selección de candidatos, procesos deliberativos. ¿Eso es lo que se pretendía que fuera de oficio? Hay una serie de información genérica y específica, pero algunos actores, sobre todo aquí habría que ver la voz de sociedad civil, que hicieron observaciones puntuales, decían, hacen falta cosas por definir en relación a partidos políticos. Es el mismo caso para los sindicatos que tú señalabas. Los sindicatos deben de ser sujetos obligados indirectos o bien van a informar a partir del sujeto obligado. Concretamente, el Sindicato de Petróleos Mexicanos tiene que tener una unidad de enlace para que sean ellos los que respondan las solicitudes de información, o bien es Pemex quien tiene que informar de los recursos que le dé a la empresa. Esos son temas que se quedaron a discusión en la Ley General, que se dijo que existía la posibilidad de entrar a detalle en la Ley Federal, pero por lo que tú comentas, al parecer se queda ahí, pero yo no veo como que son temas que no estén bien protegidos. La Ley General es muy buena y da plena certidumbre que va a haber información sobre esto. Hay otros temas que ahí sí valdría la pena tener una discusión sobre si van a quedar o no bien definidos para darle certidumbre a la población sobre algunos procedimientos. Ahorita te voy a preguntar cuáles son, lo mismo que a transparencia, pero voy contigo. Rafael, ¿cuál es la posición del PRD? ¿Cómo ves tú este asunto? ¿Sería conveniente que se especificara y se llevara a ese nivel de detalle o se dejara fuera de la regulación? Creo que sí debe de llevarse a nivel de detalle. La transparencia no solamente tiene que ver con los sujetos obligados, sino como un derecho humano, un derecho constitucional de las personas a tener la información, a tener la libertad incluso de buscarla y encontrarla por todos los medios posibles. Y desde luego, si los partidos políticos, los sindicatos manejamos recursos públicos, tenemos la obligación de transparentarlos. O sea, en concreto, ¿tú verías mal que, por ejemplo, los sindicatos se quedaran como sujetos obligados indirectos o que no se pusiera de oficio información que tuvieran que dar los partidos, aunque no se les pidiera? Desde luego que está mal, todos debemos ser sujetos obligados a publicar, a transparentar todo. Los partidos, incluso de los que estamos dentro del Congreso, los grupos parlamentarios, y desde luego también las instituciones por sí mismas, porque por lo que hemos visto, hechos recientes el año pasado, Ayotzinapa, lo de la Casa Blanca, etcétera, que tiene que ver con otra arista del servicio público, desde luego que estamos obligados porque una intención política y también social de la Ley Federal de Transparencia es aportar al combate a la corrupción, y me parece que una de las formas de ello es transparentando la información que esté de poder de los partidos y los sindicatos, desde luego. Junto con lo que ya mencionamos, Alejandra, otra de las cuestiones en las que también entiendo que no se están metiendo demasiado detalle, es en transparentar los poderes, específicamente el judicial
y el Ejecutivo. Parece que está incluyendo la ley federal algunas disposiciones mayores en el legislativo. ¿Qué es lo que a Transparencia Mexicana le preocupa de lo que hemos hablado y si le parece relevante que queden fuera de regulación o no? Creo que, como bien comentaba el comisionado, la ley general es una ley bastante extensa, es una ley que cubre en gran medida muchas de las preocupaciones que desde sociedad civil se vienen impulsando hace un año, diciembre del 2014, enero de este año. Sin embargo, por ejemplo, durante la discusión de la ley general, sí se pensaba, por ejemplo, el tema del sector energético fue un tema que expresamente se habló que no se trataría en la ley general por no ser un tema general, sino un tema de competencia federal. Yo, por ejemplo, pondría énfasis que en este proceso legislativo el tema energético sea un tema a tratar y a tratar incluyendo no solamente los comentarios que están en las iniciativas actuales y que son muy valiosos de la iniciativa del senador Encinas Escudero y que abarcan muchas cosas en temas de medio ambiente y seguridad ¿Qué es lo industrial. que tendríamos que tener? Porque, a ver, en efecto, el sector energético es una de las, ¿no? Será uno de los sectores de vanguardia donde posiblemente haya mayor actividad en los próximos años. ¿Qué es lo que necesitas transparentar ahí en concreto? Creo que estamos en una coyuntura muy especial en el que estamos en un proceso de reforma energética. Creo que al mismo tiempo se da el momento de un proceso de creación de una nueva ley federal que pueda regular ese tema. Es una ventana de oportunidad muy valiosa. Al mismo tiempo, México se acaba de adherir a una iniciativa internacional que es la iniciativa 80. Creo que se alinean los tres elementos para que desde nuestro marco normativo incluyamos estos elementos que a nivel internacional son un estándar global en términos de transparencia y acceso a la información en la industria. Y creo que es una oportunidad muy valiosa que no debemos dejar pasar en este proceso de dictamen. Ahí me da pie, Alejandra, para preguntar de juego, porque en efecto nunca hemos tenido tantas leyes de transparencia como las que tenemos hoy, sistemas, ordenamientos jurídicos, al mismo tiempo que otras leyes que también se están dictaminando y eventualmente aprobando esta semana en el Senado, como la ley de obras, y que en muchos momentos, decía Alejandra, falta la energética, pero la de obras se ha señalado que incluso choca directamente con temas de transparencia en lo que tiene que ver con adquisiciones, Compranet y asignaciones directas de la obra pública. ¿Cómo entiendes esta contradicción? A ver, más que contradicción, yo creo que como tú bien lo planteas, por primera vez estamos construyendo sistemas. Es decir, que información que estaba dispersa en distintas leyes y que no tenía, o bien en distintos sistemas, ahora sí que informáticos o electrónicos, no tenían cierta conexión entre ellos. Entonces, la propia ley general estipula como obligaciones de oficio todo lo relativo a las contrataciones públicas, adjudicación directa, invitación a tres, la planeación de una solicitud. ¿En dónde está el desafío o el dilema? Que efectivamente para las obras que se ejercen con recursos federales están en un repositorio que es Compranet. Si tú quieres cruzar información entre lo que está en Compranet, lo que está en el presupuesto de egresos y lo que se va erogando, por el momento es imposible. Es justamente por esas razones que el INAI, de la mano con Transparencia Mexicana, está involucrada la oficina de la presidencia que se llama Estrategia Digital. Estamos tratando de impulsar los principios de contrataciones abiertas para que le podamos dar a la ciudadanía la posibilidad de seguir, insisto, desde el inicio de planeación de una obra hasta su ejecución, cómo se erogaron los recursos. El otro tema es que efectivamente en la discusión de obras públicas, en el dictamen que nosotros en algún momento conocimos, hay muchas contradicciones, ahí sí. Y entonces, en el dictamen de obra, la ley es ley general de obra pública, en donde había muy buenos estándares a nivel federal, pero a nivel local pues sabíamos que la ejecución de la obra muchas veces, por decirlo menos, no se ejecutaba de manera transparente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Que la ley federal sí sea muy clara en que va a tener prevalencia sobre las otras leyes. Y aquí entramos también al tema energético. Por el momento no hay una disposición expresa en donde diga que cuando hay contradicción de leyes en lo relativo al derecho de acceso a la información, como bien decía el diputado, o temas de transparencia, va a predominar la Ley Federal de Transparencia. Ojalá que los legisladores puedan especificar en la ley federal
que ante la duda, la ley que va a ser dominante en términos de publicitar información es la de transparencia. ¿No es un poco raro, diputado, haber construido desde la legislatura pasada un sistema tan complejo como el sistema de transparencia, una ley general, ahora la ley federal, y que de repente se nos cuelen leyes pues como estas, como la de obras o la ausencia sobre los energéticos, Sí. en el que justamente además no son cualquier área, son los lugares donde han estado los epicentros de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años? Claro que sí. Tiene una virtud el que sea una ley general, precisamente que prevalecerá o tendrán que adaptarse las leyes locales a la misma. Entonces, eso sí es muy importante. En la legislación secundaria tenemos que ser acuiciosos en esa revisión para que no entren en contradicción o nos quieran escapar ese tipo de elementos como el de la reforma energética, que es cierto que es necesario que sea transparente todas las licitaciones, todo lo que tiene que ver con la participación con el capital privado, el gubernamental, porque estamos hablando de más de 5 puntos del PIB anuales en ese tema nada más. Es un tema muy delicado, muy importante. ¿Y que es de necesitamos corrupción? transparentar. No, De licitaciones, de todo lo acuerdo, que tiene que ver con perdón, ello. sí, sí. Y hay otro tema que tiene que ver también con las poblaciones. Actualmente no sabemos exactamente dónde están, por ejemplo, el fracking, la fractura hidráulica, y es una información que se ha solicitado y todo el mundo tiene derecho a conocerla, iniciando por quienes ya han sido desplazados o están por ser desplazados de sus comunidades. Y esto tiene que ser una información, desde luego, de interés público. Es de interés público y por lo tanto debe estar considerada dentro de las hipótesis en las que tenga que informarse de oficio. Ahora, sí creo que es un desafío porque, a ver, hasta donde yo entiendo, y tú me corregirás porque no soy un experto en la materia, pero la reforma energética sí va a implicar, digamos que nuevos terrenos, como pues conocer justo desde dónde están los lugares del fracking que decía el diputado, hasta por dónde van a pasar los tubos y si son ejidos o si va a haber que expropiar o si va a haber acuerdos con las comunidades. En fin, o sea, es un nivel de requerimientos que yo no sé, lo tenemos suficientemente claro, lo estoy hablando desde la sociedad civil, qué es lo que debe estar ahí. Sí. ¿Y ustedes lo han llevado a la mesa de negociación en el Senado o no? Sí lo tenemos estudiado, sí se ha compartido en el Senado esta información. Creemos que es muy importante, como bien lo comentaba el comisionado, que se considere todo el proceso en un tema de contrataciones públicas, desde cuál es la política pública, cómo está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, cómo se presupuesta o qué reflejo presupuestal tiene esto, qué contratos hay, cómo son los procedimientos de contratación para las licitaciones de exploración y extracción, cuánto volumen de hidrocarburos se extrae, cuántos recursos genera, cómo lo administra el Fondo Mexicano del Petróleo, cómo regresa ese recurso a las comunidades, qué impacto tienen las comunidades, la parte del impacto social y medioambiental, delicadísimo, que sí, las iniciativas sí abarcan gran parte de temas de seguridad industrial y temas medioambientales. Quizá habría que poner un poco más de énfasis en la transparencia de los contratos, de las licitaciones, que ya la ley general de suyo tiene algunos elementos, la ley de hidrocarburos también, pero todavía hace falta identificar más estos elementos y también cómo va a retornar ese recurso a las comunidades, que es lo que comenta el diputado Hernández, pues muy cierto, ¿no? Para que la reforma energética, los ciudadanos que la viven en el día a día, pues tengan elementos, ¿no? De qué está pasando, en dónde se está construyendo un gasoducto, qué impactos está teniendo en su comunidad, qué químicos se están virtiendo. En el caso del fracking, por ejemplo, es uno de los elementos que ya contiene el dictamen actual, cuánta agua se está usando para hacer estas técnicas de fracking, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que es un tema en el que hay que poner mucho foco por ser esta, la ley federal, el espacio para discutirlo y que no se trató ya en la ley general. La ley general es un artículo pues, muy general, ¿no? Y pues sería muy bueno que pudiera hacerse una discusión profunda en el tema, que se incluyeran temas de estándares internacionales aprovechando la coyuntura y por supuesto que lo que no quede, también exista una explicación del por qué no se incluye eso, como fue en la discusión de la Ley General de Transparencia, en la que se dijo, ahorita no se trata el tema energético porque es un tema federal, que también podamos conocer cómo se están dando las discusiones en torno al tema. Ya hablamos de que quedan fuera, no se han incluido suficientemente la parte de hidrocarburos, energética, mucho más amplio. Está también no especificar el tema de los sujetos regulados, obligados, ¿y qué otra preocupación traes tú? Yo te diría, hay 5 más.
Estuvimos aquí para hablar de, en su momento, aquel decálogo que sacamos en el INAI. Sí. Yo ahorita te digo mis inquietudes a título personal, porque esto no es como aquel documento del decálogo, ¿no? Sí. Está el tema del recurso de revisión que puede anteponer el consejero jurídico ante nuestras resoluciones en materia de seguridad nacional. El consejero jurídico de presidencia. De presidencia es el único que puede anteponer esos recursos de revisión y que ya lo hizo para un primer caso, que son las aeronaves de presidencia. Hora de salida, hora de llegada, lugar de salida y lugar de llegada. Él considera que eso puede vulnerar la seguridad nacional. Ok. ¿Cuál es el tema de fondo? Que no está claramente bien delimitado el procedimiento. Y lo más importante, no se llama al ciudadano que se puede ver afectado por esa situación, ni al instituto para dar su punto de vista de por qué eso no vulnera la seguridad nacional. Hay otro tema que quedó en la ley general, que es el que se pueda mantener lo que en la práctica hemos hecho, que es pronunciarnos a primera vista sobre graves violaciones a los derechos humanos. En la ley general quedó sobre delitos de lesa humanidad y por actos de corrupción. Pero ahí Encinas, el senador de Encinas estaba tratando de garantizar que se quedara lo de la prueba del daño. No, aquí el tema de fondo es que el legislador, cuando generó la ley general, dijo vamos a esperar a que se pronuncie la Suprema Corte porque hay dos amparos. Y entonces la Suprema Corte tendrá que decidir si nos podemos pronunciar previo a que la CNDH califique los hechos. Sin embargo, y que ese fue el debate fuerte que tuvimos, si no lo hacemos, pues pueden pasar 1, 2, 3, 4, 5 meses o años para enterarnos qué pasó en Tanguato, qué pasó en Ayotzinapa, qué pasó en Tatlaya, y creemos que eso, dada la crisis de derechos humanos que vive el país, no es muy sano. Está el otro tema que tú apuntabas. A ver, pero ahí sí ese es un tema muy espinoso, porque lo que mandataba la ley es que hubiera un informe digamos, de especialista, ¿no? No, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría que pronunciarse Como especialista. para calificar que sí hubo violaciones a derechos humanos y por lo tanto en ese momento se tendría que abrir la información. Ya un juez en el caso de San Fernando nos instruyó para decir, ustedes se pueden pronunciar a primera vista en materia de acceso para que se conozca la información que está consignada en las averiguaciones previas. Y fue así que logramos abrir toda la información relativa a Ayotzinapa y que la Procuraduría General de la República, en una buena acción, hizo público los 58 tomos. Así es. Entonces creemos que esto es fundamental, dado el contexto que vive el país, que pueda prevalecer. Okay. Hay otro tema que no es menor y tú ya lo comentabas, y es que en el artículo 59 de la ley se habla de gobierno abierto, pero queda muy genérico. Entonces tú señalabas qué pasa con el legislativo y qué pasa con el judicial. Valdría la pena que en la ley federal se pudiese establecer claros mecanismos de qué entendemos, por ejemplo, por parlamento abierto. ¿Qué tiene que hacer el legislativo para efectivamente hablar de que están haciendo parlamento abierto? ¿Qué tiene que hacer el judicial para poder hablar de justicia abierta? Bueno, a ver, vamos a decirlo con toda claridad. Digo, por ejemplo, en el legislativo, sin ir más lejos, ¿por qué no conocemos las partidas secretas de los grupos parlamentarios? Pues sí ¿Cuál es la razón? Es lamentable, pues hay todavía una inaplicación de la propia ley que aprobó el legislativo. Yo quisiera señalarles que el 10 de septiembre, si no me falla mal la memoria, presenté un punto de acuerdo turnado a la Junta de Coordinación Política para que informe sobre el cumplimiento de los transitorios, el 10º transitorio, que obliga a la Cámara ya a partir del mes de agosto transparentar e informar todo el menú que señala la ley, que son varias obligaciones, las partidas, la nómina, los planes, es decir, todos los recursos, y no solamente eso, sino lo que tiene que ver con planes administrativos y como el funcionamiento de cada uno de los organismos interiores de la Cámara. A mí me sorprendió, y por eso fue que me motivé a presentar este punto de acuerdo, que de un informe interno, solamente el 25% de las solicitudes de los ciudadanos eran cumplidas. Es decir, la Cámara estaba siendo transparente, digamos, más o menos un 25% de sus obligaciones. Eso, desde luego, pues nos pone en entredicho como legisladores. Si nosotros hicimos las leyes, pues, tenemos que poner el ejemplo. Y dicen que el buen juez por su casa empieza. Y es lo que le estamos pidiendo precisamente a la Junta de Coordinación Política, que en un plazo lo más pronto posible, informe. No a los le estamos cumpliendo, y si no estamos cumpliendo algunos apartados, ¿por qué no? Y es muy importante eso, por ejemplo, lo de las partidas. Creo que yo particularmente una posición de que es inadecuado que los legisladores
tengamos partidas o que tengamos también la posibilidad de tener presupuesto etiquetado, porque es una forma de renunciar a una de nuestras facultades constitucionales de supervisión del buen curso de la administración pública, es decir, de supervisión del Ejecutivo. En el momento que los legisladores tenemos que dar cuenta o ser responsables de informar sobre una parte, aunque sea muy pequeñita del presupuesto, nos volvemos sujetos observables. Claro, y eso nos quita desde luego autoridad, nos menoscaba, es una tradición ya de las nocivas. También estamos proponiendo nosotros, me refiero al grupo parlamentario al que pertenezco en la Cámara de Diputados, que sea transparente y en su caso también pues, sean retirados este tipo de presupuestos que manejan los legisladores, no directamente, eso hay que señalar al público, no es que le den al legislador dinero en efectivo, nada, sino que le dan la posibilidad de legislar para obras públicas, gestionar para su territorio. Y muchos dicen válidamente porque hicimos campaña. Bueno, yo hice campaña, pero me parece que es superior el interés de que no nos atemos las manos nosotros mismos a que nos den una parte del presupuesto para obra pública. Mejor ejecutemos bien las obras, obliguemos a las autoridades municipales, a los gobiernos estatales a que transparenten también y nosotros seamos garantes, representantes conjuntamente con la sociedad de que el ejercicio del presupuesto público sea efectivo. Entonces, sí estoy claro de que hace falta que la Cámara transparente, estamos en ese esfuerzo. Creo que hay muchas legisladoras y legisladores de diferentes colores, de diferentes partidos que estamos en ese compromiso y creo que es lo que necesita nuestro país, pero tenemos que dar muestras ya de que de verdad esa no es nada más voluntad, sino no que solo se discurso concrete, y claro. ganas, sino que se plasmen hechos. Ahí está lo que toca, digamos, al legislativo, pero te agregaría, Alejandra, hay dos temas que siguen siendo, digamos, puntos de debate respecto de cómo van a operar todos estos sistemas. Uno es la autonomía de la Comisión Anticorrupción y el otro es el Poder Judicial, quizá de los más poco transparentes. Ahí tienes que incluso quien internamente vigila todo el tema de obra pública y asignación de bienes, pues es el Consejo de la Judicatura, en el que están encabezados por los propios ministros, por el propio presidente ministro de la Corte. Es decir, juez y parte. Es la Auditoría Superior de la Federación la que en todo caso monitorea el ejercicio del gasto público, ya sea para contrataciones o para adjudicaciones. El Sistema Nacional Anticorrupción efectivamente va a buscar homologar estos mecanismos de rastreo y seguimiento al recurso. Entonces, sí sería muy bueno ahorita que hablabas de la ley de obras, que la ley de obras sea una de estas primeras leyes en las que se homologue y se trabaje de la mano con el Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, que la nueva ley de obras se defina, se trabaje pensando en dar cumplimiento al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que ese sería el paso 1. Y un punto muy importante, y me encanta, diputado, poder hablar con usted de este tema. Ojalá que sí, desde la Cámara de Diputados y a través de la creación de la Comisión Bicameral, que efectivamente es una promesa que lleva más de un año pendiente, podamos generar este grupo institucional en el que más allá de un legislador comprometido, un senador que entienda el tema, porque sí los hay, pero son 10, 12, 15, que comparados contra 500 diputados y 128 senadores no logramos generar la masa crítica necesaria. Creo que la Comisión Bicameral pudiera ser pues el espacio que ustedes mismos consideraron idóneo para impulsar los temas del Parlamento abierto, y pues sería muy bueno que eso pudiera avanzar. Muchas de estas informaciones que es a nivel de los municipios para aplicar la Ley General de Transparencia. No existen y se tienen que crear las adecuadas. Lo que sí existe es un nivel de impunidad muy alto, entre el 95 y 98%. Y algún dato, por ejemplo, para citar de Transparencia Mexicana, de 200 revisiones de funcionarios públicos, solamente a 8 están en investigación en la PGR y seguramente de esos 8 ninguno va a caer. Hay una realidad en la administración pública que tenemos que ir modificando. Sí tenemos que buscar incentivos que impidan que quien tiene la posibilidad o que se ve tentado a corromperse, no lo haga. Y la realidad que tenemos ahorita es que quien lo hace pues no está en la cárcel, no está en proceso. Pero, por ejemplo, tienes otra vez lo mismo. Se supone que ya se va a aplicar la ley general en municipios y el PRI ahora, César Camacho acaba de anunciar una ley para reformar todo el municipio porque es el menos transparente, el que más se endeuda y el que más problemas tiene. ¿Cómo compaginar, cómo armonizar esto? Son dos cosas. Primero, precisamente el Sistema Nacional
tiene que ver con armonizar las leyes en los 3 niveles, el municipio, el Estado y la Federación. Y tenemos que vigilar que tal y como se está acordando a nivel federal, se adapte, se armonice a nivel municipal. El otro elemento que me parece que es lo que le da al traste al municipio es la falta de profesionalización del servicio público. Sí, hay cambio cada 3 años. Entonces los funcionarios no se preocupan porque no hay incentivo para preocuparse en ellos. Saben que se van a ir con el presidente municipal que los propuso. Entonces no tienen incentivo para crearse. Si creamos de verdad un servicio profesional a nivel municipal y damos incentivos de permanencia, por ejemplo, que es uno natural a los servidores públicos, podemos tener un servicio público más eficiente y evitar que los funcionarios se vean tentados a corromperse. Pero desde luego la creación de sanciones que sean ejemplares para que quien cometa un delito tenga una sanción acorde es fundamental. Bueno, pues la verdad es que yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo hoy aquí en Opiniones Encontradas, el diputado Rafael Hernández Soriano. A mí se me fue el tiempo, diputado del PRD. Muchas gracias al comisionado del INAI. Joel Salas, muchas gracias, Alejandra. Creo que van a tener todavía bastante chamba en las próximas semanas. Espero que así sea, ¿no? Que haya un buen espacio de diálogo. Seguramente, Alejandra Rascón, de Transparencia Mexicana. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, escuchamos aquí mañana a 7 de la tarde desde la esquina de la información y mientras tanto, pásalo bien.